estudio de los procesos migratorios y las experiencias de racismo y discriminación que viven las personas extranjeras resulta de gran interés social, económico, político y eminentemente académico, particularmente para el trabajo social. La situación que viven las personas, familias y comunidades migrantes merecen una especial atención, no solo de parte de las instituciones públicas, sino también de parte de los estudios sociales. A continuación, les presentamos una mesa de discusión nombrada Migración, una mirada desde el trabajo social, por lo que tengo el agrado de presentar y solicitar que se presenten en esta mesa la maestra Cintia Stephanie Santoyo Robles, la maestra Itzel María Camarena Beltrán, la licenciada Endira Barco González y el nuestro moderador, el maestro Marco Osorio Orozco. Buenos días a todas y a todos, agradeciendo la presencia del alumnado y también profesoras y profesores del Instituto Mexicano de Psicología. Damos inicio con nuestra primera mesa de discusión, Migración, una mirada desde el trabajo social. Para mí es un gusto presentar a las tres compañeras que hoy nos van a acompañar. Van a relatar desde su experiencia profesional cómo podemos vincular el tema de migración y la intervención del trabajo social. Para mí es un gusto presentar a la maestra Cintia Stephanie Santoyo Robles. La maestra Cintia Stephanie Santoyo Robles es feminista mexicana nacida en el año de 1987. Ha dedicado los últimos 8 años a su formación profesional y a la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la licenciatura por la Escuela Nacional de Trabajo Social y maestra por el programa de maestría en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Santoyo es una mujer comprometida con las problemáticas sociales, económicas y culturales del país y la región centroamericana, principalmente la violencia contra las mujeres desde un sistema que responde a una estructura patriarcal. Así también es un honor para mí presentar a la maestra Itzel María Cámara Beltrán. La maestra Cámara Beltrán es maestra en Trabajo Social por la UNAM, con la titulación de su tesis Mujeres Tzotziles, Necesidades, Vulnerabilidades y Capacidades en la Migración a Mérida, Yucatán. Un estudio desde el enfoque de seguridad humana. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. En el 2013 obtuvo el mérito académico universitario de la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México como trabajadora social. Se ha desempeñado como trabajadora social en la sociedad civil y comunidad. Desde el 2014 se ha especializado en temas relacionados con el género y violencia contra las mujeres. Un aplauso, por favor. También es un honor presentar a la licenciada Erendira Barco González. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Actualmente ejerce profesión en temas migratorios. Cuenta con un diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, diversas formaciones y participaciones en foros. Desde el año de 2012 se ha especializado en temas migratorios. En la práctica regional planteada por el Plan de Estudios de la carrera, tuvo la oportunidad de realizar de manera conjunta y académica con instituciones públicas el proyecto Análisis de Políticas Públicas Migratorias de la Ruta, definida por 5 municipios del Estado de México. Participó durante un año en CEDEREC, específicamente en la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus familias en las diversas actividades relacionadas a programas sociales de la
Ahora, la dinámica de nuestra mesa son 15 minutos por ponente y damos la palabra a la maestra Cintia Estefani Santoro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar en el auditorio lleno. Me da muchísimo gusto que haya tanto interés por parte del alumnado, de las y los profesionales del trabajo social aquí presentes en un tema tan importante, pues como es la situaciones emergentes dentro de pues del contexto nacional e internacional. Este foro, justo cuando lo planeábamos, hablábamos un poco las ponentes, el resto de los profesores, cuáles eran las problemáticas que atañen actualmente en la situación nacional e internacional, ¿no? No solamente tenemos que dejar y conocer el contexto histórico y lo que está pasando actualmente en el país, sino que también tenemos que tener una mirada pues un poco más global, porque al final hay procesos que dentro de este sistema económico neoliberal por el que atraviesa México, por el que atraviesa la región latinoamericana, pues están trayendo como consecuencias diversas problemáticas dentro del país, ¿no? Entonces no podemos como desligar ambos contextos. Y justo el tema de la migración es un tema que pues demanda muchísima la participación del trabajo social. Como ustedes saben, el área emergente, ¿no? Son aquellas problemáticas que pues generalmente pudieron no estar previstas, o más bien no estaban previstas dentro de la agenda de trabajo. Y la disciplina no solamente es que tenga que ir evolucionando en la metodología y teoría en el área tradicional, ¿no? Tiene que evolucionar también con las problemáticas que acontecen. Y la migración es una de ellas. En el caso particular de México, pues México estaba contemplado como un país expulsor de migrantes, ¿no? Cuando escuchamos migración, yo llego y les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿qué pasa con el tema migratorio? Bueno, pues los que se van, los mojados, la migración de México a Estados Unidos, que bueno, claro, no vamos a negar que es un nexo bilateral por magnitud y por frecuencia históricamente de los más importantes a nivel mundial, si no es que más, y que ahora bueno está siendo rebasados por otros, como los desplazamientos forzados en Siria y Medio Oriente por cuestiones bélicas, pero que México también ahora pasa a formar parte de un contexto receptor de migrantes, ¿no? México es un lugar de tránsito, México es un lugar que está dando asilo y refugio a muchos migrantes que, bueno, pudieron o no tener como objetivo Estados Unidos, pero que deciden quedarse en las fronteras, las ciudades como Tapachula, Tenosique, al norte, ¿no? Ciudad Juárez, Monterrey, bueno, que son infinitos los puntos de recepción donde los migrantes ahora están pues habitando el territorio nacional. ¿Qué pasa con el trabajo social? Que no hay mucha participación, por lo menos en la cuestión de la sistematización en el tema migratorio. Hay ya afortunadamente población migrante, yo trato de llevar a los alumnos, justo ahora estoy llevando un grupo de movimientos migratorios y de derechos humanos a un albergue que trabaja con migrantes víctimas de delito. Y pues bueno, afortunadamente la participación de los alumnos ha sido positiva, ¿no? Hay que acercarlos. Es muy importante la teoría que estamos llevando dentro del aula, pero por otro lado también es parte pues fundamental estar en la práctica, ¿no? Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México se cursan 3 años de práctica que pues dan como un reforzamiento a lo que se ve en la teoría. Pero justo dentro de esto, ¿qué pasa? Que yo hago una tesis sobre migración porque digo, nadie escribe sobre migración. O sea, no hay trabajadores y trabajadoras sociales escribiendo sobre migración. Quizá intervienen, quizá hay una participación activa en el voluntariado, trabajando, pero no hay metodologías propias que nos acerquen a un estudio de la migración. Así es que, bueno, pues decido hacer un trabajo de investigación. ¿Qué está pasando con los flujos provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, que es una de las poblaciones migrantes más importantes y con mayor presencia dentro de México? ¿Qué está pasando con esta población? Entonces, comienzo a hacer una revisión. Acuérdense que los trabajadores sociales tenemos, yo siempre comienzo los cursos de trabajo social preguntando si conocen su código de ética, y luego es impresionante que llegamos al 9º y no conocemos nuestro código de ética. Y que la base fundamental del trabajo social, un trabajo social transformador, que no hay de otra, ¿no? Si hacemos un trabajo social adaptativo, un poco burocrático, como el que se desarrolla en las instituciones, estamos perdidos y realmente no estamos haciendo un trabajo social. Entonces, este trabajo social transformador que nos demanda tiene 2 pilares básicos. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son los pilares básicos de nuestra intervención? Mis alumnas, derechos humanos y justicia social, ¿no? Si no estamos trabajando y no estamos haciendo nuestra intervención desde un enfoque de derechos humanos y de justicia social, pregúntense qué están haciendo como trabajadoras y trabajadores sociales, porque probablemente no sea trabajo social. Eso es lo que nos va a llevar a una acción participativa y a una acción transformadora de la sociedad, ¿no? Si no hay un enfoque de derechos humanos, vamos a cuestionarnos qué estamos haciendo desde la intervención. Entonces, bueno, dentro de este enfoque de derechos, yo acerco toda esta intervención a generar un marco metodológico, un marco teórico-metodológico, desde dos teorías muy importantes, que es el transnacionalismo y la feminización de la migración. ¿De qué nos habla el transnacionalismo? Bueno, el transnacionalismo nos habla del grado de conexión entre el lugar de origen y lugar de destino de la migración. Es muy importante no solamente entender que el grado de conexión es aquel que genera la remesa económica, ¿no? Es como el más evidente. Bueno, ¿qué relación hay entre México y Estados Unidos? Entre México y Centroamérica, entre Estados Unidos y Centroamérica, hay una serie de remesas que varios autores, entre ellos Saskia Sassen, Marina Ariza, los denominan las remesas socioculturales. Y es cómo se vincula el lugar de origen o el lugar que está expulsando a las poblaciones migrantes con los lugares de destino. Ahora, actualmente también hay que revisar un poco la terminología, quien empiece a escribir sobre migración, quien vaya a hacer una tesis, ¿no? Es muy importante que los y las docentes también estemos comprometidos con trabajar el tema migratorio, porque de pronto te encuentras gente que no quiere trabajar el tema migratorio porque lo desconoce. Bueno, pues no hay de otra, ¿no? Si no manejo el tema y una alumna me viene y me dice, bueno, pues quiero trabajar esto, pues hay que informarnos, sobre todo porque no es como que queramos, ¿no? Es un tema que la sociedad mexicana como país receptor demanda, y que además hay que verlo desde las políticas migratorias. Nosotros tenemos que tener la capacidad no solamente de analizar las políticas migratorias que se están gestando a nivel gubernamental como acuerdos geopolíticos, sino que tenemos que tener la capacidad de revisar estas políticas migratorias, crearlas e incluso cortarlas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué está pasando? Tenemos políticas migratorias donde no hay un enfoque de trabajo social. No lo hay. Las políticas migratorias son políticas migratorias restrictivas, punitivas, discriminatorias. ¿Y por qué? Bueno, eso viene de acuerdos geopolíticos mencionados por Estados Unidos, como todos ustedes lo saben, ¿no? La política migratoria del Plan Frontera Sur, donde se crean las estaciones migratorias al sureste y al norte del país, es un programa subvencionado por Estados Unidos, donde México lo que juega es un papel como de retener a la migración. Es decir, México el papel que está jugando es perdón la expresión, pero es como la coladera, ¿no? Vamos a contener a la población migrante, y Estados Unidos le conviene generar este tipo de políticas migratorias, y además que México en muchos aspectos es el traspatio, y que hasta los anteriores gobiernos no habían tenido un posicionamiento de decir, no, a ver, aquí las políticas migratorias se establecen en el territorio de forma independiente, pero son acuerdos geopolíticos que se van gestando. Entonces, ¿cómo dentro de la participación activa de los trabajadores sociales es indispensable que nosotros formemos estos modelos teóricos desde la teoría? Entonces yo les comentaba, bueno, el paradigma al que me acerco, feminismo y feminización y transnacionalismo de la migración, que nos habla un poco de este enfoque de las subjetividades. Lo importante que es realizar investigaciones mixtas, quizá desde un orden cualitativo y cuantitativo, que acuérdense que las investigaciones van a ser cualitativas o cuantitativas utilizando el método de análisis. ¿Qué método de análisis voy a utilizar yo para traducir esta información? Puedo revisar estadísticas, sí, pero la estadística incluso la puedo analizar desde un enfoque cualitativo. ¿Qué es lo que a nosotros como trabajadores sociales nos va a dar muchísima riqueza para poder conocer del tema migratorio? ¿Qué está pasando con las subjetividades? Yo desde mi tesis de investigación, que la pueden consultar en la página de la UNAM, trato de enfocar el tema migratorio desde lo subjetivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentidos y significados cobra la experiencia migratoria para las mujeres provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Honduras y El Salvador? ¿Qué pasa en cada proceso migratorio? Porque a veces las personas migrantes pasan a ser esos números, ¿no? Entonces, bueno, la estadística, a pesar de que las estadísticas son muy complicadas porque es población que está en constante desplazamiento, bueno, se llegan a generar estadísticas, pero más allá de los números, que a veces todos hasta cierto punto nos convertimos en un número para una estadística, ¿qué estamos analizando los trabajadores sociales de esto?
porque al final, cuando empiezo a revisar los sentidos y significados que estas mujeres migrantes generan desde su proceso migratorio, y además por otro lado analizo las representaciones sociales desde la psicología social, que la población receptora, en este caso la población, yo lo particularizo en la ciudad de Tapachula, Chiapas, cómo la población de la ciudad de Tapachula, Chiapas va a generar prácticas discriminatorias y excluyentes a partir de las representaciones sociales que se generan de la población migrante. Entonces, las mujeres migrantes centroamericanas son mujeres, para la percepción del tapachuteco, son mujeres que vienen a dedicarse a la prostitución, que son pandilleras, que no son de confiar, que son tal, que... Eso va a generar una serie de representaciones que van a llevar a prácticas de discriminación y exclusión. Si ya de por sí, ¿no? Atravesar de esta manera, como llaman ilegal, nadie es ilegal, ¿no? A mí no me gusta llamar migrante regular e irregular, pero bueno, son clasificaciones que se utilizan para entender a la persona que se está desplazando sin papeles y lo importante de comprender que la persona también se desplaza desde un contexto bastante adverso, ¿no? Entender las subjetividades, entender que no solamente hay cuestiones económicas de por medio. Ahora se habla mucho de la crisis humanitaria que está sucediendo en Venezuela, pero ¿qué está pasando en Centroamérica? En Centroamérica hay una crisis humanitaria desde hace algunos años que no se quiere reconocer y que la gente está saliendo de un día a otro de sus países siendo expulsadas. Aquí ya no podemos ni siquiera hablar de una migración un poco más planificada y entonces me pago un coyote, un pollero. No, es gente que está migrando de un día para otro, incluso niñas, niños y adolescentes no acompañados. Entonces, bueno, dentro de esto, la intervención del trabajo social, ¿no? No solamente debe de quedar recortada a nuestra participación, porque a veces dicen, bueno, ¿qué modelo de intervención vas a proponer? ¿No? Hay que realizar investigación. Si nosotros no generamos investigación desde el enfoque de trabajo social, difícilmente vamos a poder generar una intervención activa. Hace rato la maestra Olga escuchaba que comentaba la importancia de la perspectiva histórica, la importancia de la perspectiva sociocultural y cómo tenemos que entender a la población migrante desde ese enfoque, los trabajadores sociales, ¿no? Que a veces lo que nos falta es tener y adquirir un posicionamiento político ante las situaciones que están aconteciendo, ¿no? Es algo que yo veo como muy ausente dentro de los modelos de intervención que ustedes generan. Me hacen una investigación, pero no me están contemplando un posicionamiento político. Me hacen una investigación desde el trabajo social y entonces, bueno, sí voy a utilizar la teoría de sistemas. ¿Qué pasa? Que no tenemos un bagaje teórico que nos permita acercarnos a las problemáticas. Y ese bagaje teórico probablemente no solamente lo encontremos en escritores, trabajadores sociales. Debemos acercarnos a otras disciplinas, a autores que trabajen los temas y cómo a partir de esto yo puedo generar un modelo de intervención que me permita no solamente implementarlo con las mujeres centroamericanas. Para eso son los modelos de intervención. A veces cuando nos piden en un protocolo, bueno, pero tienes que particularizar la región. Claro, ustedes tendrán que particularizar la región para explicar dónde va a ser su intervención, pero que no se pierda que los modelos de intervención del trabajo social deben tener la capacidad de ser replicables en otros espacios. Si yo hago un modelo de intervención con mujeres centroamericanas, el mismo modelo de la feminización de la migración lo puedo utilizar con mujeres que están viniendo de Siria. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo mismo puedo utilizarlo con las mujeres de los flujos que se están desplazando desde África, por cuestiones religiosas, por cuestiones de dictaduras. Ajá. Y que la intervención del trabajo social no se quede solamente como lo que hay que sistematizar, hay que crear modelos de intervención. Voy a hacer un protocolo, voy a hacer una tesis y esto tiene que funcionar para que el resto de generaciones siguientes puedan tener la capacidad de revisar una tesis y bueno, aquí hubo una aproximación desde el trabajo social, no solamente voy a ir sin un bagaje teórico, sino que ya hay aproximaciones de trabajo social. Entonces yo les invito a la población de trabajo social, trabajadoras y trabajadores sociales, que se comprometan, ¿no? Un poco más en el tema de la investigación. Hay que leer, ¿no? Y hay que investigar sobre el problema migratorio. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Agradecemos la participación de la maestra Santoyo, muy interesante cómo vincula
el enfoque o los diversos enfoques de la intervención del trabajo social en una problemática emergente y contemporánea como la es migración. Se les invita a ir formulando sus respuestas sus preguntas, para que al final de las 3 ponencias se pueda hacer la dinámica de preguntas y respuestas. Damos paso a la ponencia de la maestra Itzel María Cámara Beltrán. Pues antes que nada, buenos días a todas y todos. Agradezco por la invitación y pues por el interés de estar aquí. Lo que yo les voy a presentar es mi tesis de maestría. Primero voy a tratar de ser como muy rápida para explicar la metodología, cómo se llevó a cabo, el objetivo y todo, y ya después poder explicar los resultados y la experiencia y poderlo enfocar más a trabajo social. Mi tesis lleva por título Mujeres Tzotzilles, necesidades, vulnerabilidades y capacidades en la migración a la ciudad de Mérida, un estudio desde el enfoque de seguridad humana. Como problema de investigación, yo me planteé la interconexión de distintos campos, lo que es la presencia de mujeres en los flujos migratorios indígenas campo-ciudad y los procesos de exclusión y discriminación que sufren estas mismas mujeres en los contextos migratorios conformados por lugares de salida, las formas y los flujos de desplazamiento y los lugares de llegada. Y lo que es la migración interna entre campo y ciudad de las mujeres indígenas como un fenómeno en el que se concatenan distintas inseguridades que atentan en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Yo me pregunté, o como pregunta de investigación tuve, cuáles son las condiciones estructurales, comunitarias y personales que pueden contribuir a aumentar la seguridad humana de las mujeres tzotzilles que migran a la ciudad de Mérida. Mi objetivo general fue conocer y analizar las necesidades, vulnerabilidades y capacidades que tienen las mujeres tzotzilles en esta experiencia migratoria. El enfoque teórico yo lo abordé desde lo que es la perspectiva de género y étnica en la explicación de los procesos migratorios, retomando principalmente a Marcela Lagarde, y lo que es el enfoque de la seguridad humana. La investigación fue de corte cualitativo. Mis sujetos de estudio fueron estas mujeres tzotzilles vendedoras de artesanías que migran específicamente de comunidades tzotzilles, valga la redundancia, de Chiapas a Mérida, Yucatán, para ejercer, como ya he dicho, la venta de las artesanías. Yo lo trabajé desde un método etnográfico con observación participante. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que yo me inserté junto con ellas a sus labores de todos los días en la venta de artesanías, principalmente en lo que es el trabajo ambulante. Yo soy originaria de Mérida, entonces mi tema de investigación para la maestría lo empecé a generar a partir de experiencia personal, ¿no? De haber vivido este maltrato que recibían las mujeres y cómo mi familia interviene ante inspectores del ayuntamiento que las estaban violentando. Y bueno, es a partir de pues mi residencia en la ciudad que yo me empiezo a percatar de esta problemática y únicamente persigo la venta de manera ambulante. Ya en el trabajo de campo me doy cuenta de que hay otras modalidades de venta. Es por eso que principalmente bueno, el trabajo lo hago de manera etnográfica, pero también para poder tener esa experiencia de cómo es para ellas la venta de las artesanías. El instrumento que utilicé fue una entrevista semiestructurada. Y bueno, el trabajo de campo lo hice en 3 momentos. Lo llevé a cabo durante los 2 años que realicé la maestría. Y bueno, prácticamente lo hacía en mis temporadas vacacionales, o sea, todas las vacaciones me iba yo a Mérida y me la pasaba haciendo trabajo de campo con ellas. Y bueno, dentro de los resultados, las edades de las mujeres oscilaron entre los 17, las menores, hasta los 30 años. Podemos decir que estas mujeres son jóvenes. Y del estado civil, 7 eran solteras y 5 casadas. El grado de estudios, la escolaridad, 2 eran analfabetas
y únicamente una sabía leer y escribir, pero no había asistido a la escuela. Y las que tenían mayor grado de estudio habían concluido únicamente la secundaria, y una había concluido la secundaria y una la secundaria trunca. Las localidades de origen, 7 eran de San Juan Chamula, 4 de San Cristóbal de las Casas y una de Belisario Domínguez. En cuanto al tiempo de residencia, este era muy variado, variaba desde los 19 años. En el caso de esta chica, su familia migró, es de las primeras que yo pude ubicar, que fue de las primeras familias migrantes. Su mamá migró desde que ellos eran chicos, y bueno, la señora tuvo varios locales establecidos, lo que le permitió ser de las primeras en haber llegado a la ciudad. Y tenemos hasta 6 meses. En este caso, de las que llevan 6 meses residiendo en la ciudad, son aquellas que sobre todo llegan por periodos vacacionales, las más jóvenes. Y bueno, dentro de la modalidad, como les comentaba, yo de primera instancia me enfoqué en lo que es el ambulantaje, que era lo que yo percibía, pero yo en el trabajo en campo me di cuenta de que no únicamente es el ambulantaje, sino que también hay puestos semifijos en ciertas zonas de la ciudad, en parques del centro, y estos puestos semifijos son con permiso del ayuntamiento, y los locales establecidos, pero en su mayoría predomina lo que es la venta ambulante. En cuanto al número de mujeres que entrevisté en la modalidad de ambulantaje, fueron 9. De estas, 2 eran patronas, así le llaman ellas, ¿no?, a las jefas, las dueñas de la mercancía, y 7 eran empleadas. Los sueldos obviamente varían. La patrona en promedio ganaba 10,000 pesos en esta modalidad de ambulantaje, y la empleada ganaba de 1,500 a 3,000 pesos al mes. La utilización de las ganancias, lo que es la patrona, dentro de sus ganancias las utilizaba para pagar a las empleadas, la renta de la vivienda. Bueno, es importante mencionar que para ellas es muy atractivo este empleo, porque les ofrecen hospedaje, comida y un sueldo, que para nosotros puede parecer muy poco, pero para ellas es una buena cantidad comparada con sus condiciones de vida en su lugar de origen, aparte de que tienen un techo seguro y comida segura. Y bueno, las patronas también utilizan este dinero para la alimentación de las empleadas, de su familia, y para invertir en comprar más mercancía. Lo que es las empleadas generalmente lo utilizan en ropa, para comprarse ropa, artículos de uso personal, e incluso envían dinero a su familia. Y algunas logran ahorrar un poco para en sus vacaciones, porque como cada 3 meses aproximadamente se van a sus lugares de origen, y este dinero lo ahorran para gastar ahí, sobre todo para las festividades de sus pueblos, las fiestas patronales. Y bueno, en la modalidad de puesto semifijo únicamente se entrevistó a una, y el promedio de sueldo de la dueña eran de 8,000 pesos. Y en lo que es el local establecido se entrevistó a 2 personas, una era la patrona y otra era la empleada. Y en este caso, la empleada que trabajaba en el local era de las que ganaba más, ganaba 3,000 pesos al mes. Y bueno, lo que es la situación antes de emigrar, ellas generalmente vivían con sus familias, se dedicaban a lo que es el hogar, apoyar ya sea a su mamá, a su abuela. Algunas tenían animalitos, corderitos, trabajaban en lo que es la lana, ¿no?, que utilizan mucho ahí para las faldas del traje regional, y generalmente a esto se dedicaban. Algunas desde antes de emigrar ya trabajaban en la elaboración y venta de artesanías. Y bueno, la decisión de emigrar principalmente es por esta situación que yo les comentaba, que para ellas resulta atractivo este trabajo, y bueno, lo consideran como una mejor oportunidad de vida con relación a su lugar de origen, y también lo ven como una oportunidad de conocer otros lugares. Como principales necesidades,
había una cuestión económica para ellas poder mejorar sus condiciones de vida y satisfacción de necesidades básicas y, como les decía, conocer otros lugares. Algunos de sus comentarios en las entrevistas era que era mejor vivir en Mérida porque hay dinero y en Chiapas no hay. Y bueno, otro comentario es: sí, porque ahí tenemos que levantarnos temprano, trabajar en el campo como a las 5, salimos a trabajar recogiendo los frijoles, maíz, y si no sacamos mucho vendemos con los demás, o sea, se refieren con la gente de la comunidad, y si después sale poco ya es para nosotros. Muchas emigraban con el anhelo de poder ahorrar y comprar su propia casa en sus lugares de origen. Y bueno, obviamente también había cierto sentimiento de tristeza, de extrañar a sus familias, a su lugar de origen. Algunas se preguntaban a sí mismas el por qué habían migrado. Y bueno, también es importante mencionar una experiencia de autonomía. A partir de este proceso de migración, las mujeres, muchas, se separan de sus familias y logran tener este proceso de autonomía, e incluso su rol cambia de su familia de origen, porque pasar a ser pues una hija más, pasan a ser alguien, cabeza, digamos, parte de exacto, proveedoras, pasan a ser proveedoras, pues envían dinero a la familia, o sea, hay un cambio de rol. Y bueno, dentro de las vulnerabilidades obviamente está principalmente lo que es la venta en las calles, la venta de manera ambulante, esta violencia que viven por parte de los inspectores del ayuntamiento, que ya tiene varios años que bueno, se puede observar. Incluso, o sea, como yo les decía, hice el trabajo etnográfico, me tocó incluso correr con ellas de los inspectores en plena lluvia, o sea, las hostigaban, estaban ahí, es una situación muy complicada. Y bueno, algunas platican de su experiencia que les jalaban el cabello, les quitan sus mercancías, hay violencia física. Y bueno, también vemos que hay una discriminación por parte de las vendedoras y vendedores yucatecos, o sea, la gente originaria, porque en el centro hay muchos locales de artesanías, entonces hay una discriminación y pues también una molestia, que es lo que principalmente genera que el ayuntamiento las hostigue, esta queja de los vendedores establecidos de artesanías locales, porque consideran que ellos les quitan las ventas. Algo que es muy importante mencionar es el trabajo infantil, que es muy común, o sea, en este tipo de población es muy común que haya niñas y niños vendiendo. Hay algo que es importante mencionar, que este trabajo era muy feminizado, porque se relacionaba con algo pues que era femenino, las artesanías que ellas elaboraban, pero recientemente ha habido mucha presencia de hombres en la venta de artesanías, porque consideran que es un buen ingreso el que obtienen. Generalmente ellos vendían chicles, dulces, con las cajitas de madera, o se dedicaban al vuelado de zapatos, de calzado, los hombres. Y bueno, esta experiencia también, como les había dicho, les permitió obtener su propio dinero y tener diversos aprendizajes. Bueno, de manera general es esto, pero lo que quiero mencionar es que por parte del trabajo social, desde el momento que estamos investigando, estamos interviniendo. Para generar las políticas públicas, ¿qué se necesita? Una investigación. Entonces es importante considerar que estos trabajos nos permiten aportar a la generación de políticas públicas. Ya hace rato mencionaban, es que ¿por qué no hemos o no se ha intervenido en ciertas problemáticas? Bueno, yo ahí les comento, no hay que esperar a que el gobierno considere que es una problemática o que diga hay que realizar una política pública, sino como trabajo social organizarnos. Y como bien dijo la maestra, hay diferentes campos de intervención. No solo hay que vernos en el ámbito gubernamental, ¿no? También mucho de proponer, organizarnos, tenemos muchos colegas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ese es como mi comentario general y el análisis, ¿no? De qué puedo sacar, por ejemplo, de lo que yo les estoy presentando. No, pues un enfoque de derechos humanos, ver, siempre mirar dónde está el trabajo social, aunque no se diga concretamente, hacer un análisis y una reflexión desde el trabajo social, desde dónde. Y bueno, al final yo planteo unas propuestas de intervención en mi tesis, y ahí es donde está, pues como más
presente trabajo social, ¿no? Entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la maestra Isel María Cámara Beltrán. Súper importante hacer investigación desde el trabajo social, pero es mucho más importante hacer investigación desde una unidad de posgrado. Trabajo social en el posgrado, haciendo investigación, ¿para qué? Para la articulación de la política social, súper necesaria. Acuérdense que trabajo social es hijos de la política social. Les recuerdo también ir formulando sus preguntas para que al final de nuestra participación podamos hacer las preguntas a las compañeras aquí en la mesa. Por favor, que sean preguntas concretas y dirigidas a nuestras compañeras ponentes. Damos paso a la participación de la licenciada Heréndira Barco González. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Me complace estar en este séptimo encuentro hablando de trabajo social, y pues también quiero hacer un reconocimiento a la labor de la maestra Cintia por siempre procurar esta integración de que sus alumnos conozcan la teoría con la práctica, ¿no? Básicamente el tema de la migración, como bien lo han dicho, es un tema que desde toda la vida la hemos sabido, hemos conocido la migración, sabemos que son personas que se mueven de un lugar a otro, pero que en este momento, en este año, es súper diferente a lo que se podía dar hace 3 años o hasta hace 1 año, ¿no? Básicamente, el área de trabajo social, bueno, pues en el contexto actual es muy importante debido a que la población migrante ya no sale por una situación económica, básicamente sale por un desplazamiento forzado de sus países, en el cual intentan buscar a otro país para salvaguardar principalmente su vida. En el contexto actual, bueno, pues como mencionaba la maestra Cintia, México ya se encuentra como un país de destino de esta población, pero no porque México sea reconocido como un país que reconoce los derechos de la población migrante, o como un país donde no existe la violencia, o donde es un país de oportunidades. No, se le van cerrando los caminos, los espacios a esta población migrante, y entonces ellos buscan esta opción principalmente para salvar su vida. El contexto mexicano, bueno, no tiene una política específicamente para como país de recepción. Las instituciones están actualmente sobrepasadas con todo este contexto migratorio que estamos viendo, y básicamente existe una política migratoria mal llamada políticamente como retorno asistido. Cuando México está con este proyecto de Frontera Sur, solamente está retornando a estas personas a sus países, pero no conocen los contextos, o si sí los conocen, no hacen una buena política para que estas personas puedan quedarse en estados o en países en donde puedan salvaguardar su vida, sino que solamente los detienen y en este momento ni siquiera les hablan acerca de sus derechos, derecho al refugio, derecho a solicitar asilo, sino que simplemente les dicen: en tu país vas a estar mejor, regresas a tu país, allá vas a estar con tu familia, y regresan solamente para buscar la muerte, porque si salen de sus países no es porque quieran, es porque son amenazados. Quieren reclutar principalmente en Centroamérica a adolescentes para que participen en delitos junto con las pandillas. Igualmente las mujeres tienen que ser mujeres de pandilleros, en donde solamente las explotan sexualmente. La comunidad LGBT sale por discriminación, en donde son sociedades totalmente machistas, y que estas pandillas, que son como el narcotráfico aquí en México, dice que en sus países no pueden estar estas comunidades, y entonces las discriminan, las matan, y su único trabajo de la población LGBT en esos países
es el empleo sexual, ¿no? Entonces no se ponen a visualizar más allá de un retorno asistido, que ellos nos dicen, y que obviamente al plantearle opciones a al no plantearle opciones a la población, pues deciden regresar a sus países. Yo actualmente trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama SMR, Salvadoreña Misión con Migrantes y Refugiados. Trabajo ahí desde hace 3 años, pero desde hace aproximadamente 5 años se visualizaba que la comunidad migrante ya no iba a salir por situaciones económicas. El Triángulo Norte, aunque sus países no lo reconozcan, están viviendo una crisis humanitaria de violencia inminentemente. Esta es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, pues la cual acompaña personas de dos perfiles diferentes. Uno son las personas solicitantes de la condición de refugiado, que son las personas que salen de estos países, principalmente desplazamiento forzado, y que hemos encontrado actualmente a comunidad centroamericana, comunidad venezolana, comunidad africana, comunidad haitiana, que transita por nuestro país, al igual que población sudamericana como Colombia, Ecuador, que son países que a lo mejor nosotros globalmente conocemos que no pasa nada en esos países, ¿no? Que están bien, y cuando pues nosotros los entrevistamos conocemos otros contextos que no pasan globalmente. Bueno, en esta organización brindamos un acompañamiento integral bajo una metodología, bajo una ruta de acompañamiento en el que participamos varios profesionales. Bien lo mencionaba la maestra Olga, nosotros no podemos hacer todo como trabajadores y trabajadoras sociales, es así que nos hacemos acompañar de otras profesiones, que es psicología, medicina y derecho, en las cuales estos profesionales creamos estrategias integrales desde nuestras competencias para determinar cambios en ciertas áreas personales, en el comportamiento, en su entorno, en la red social, y que esto con el fin de disminuir los efectos de la migración. En la organización SMR pues trabajamos con varios grupos de población con las cuales intervenimos, que pueden ser niños y niñas adolescentes acompañados principalmente, mujeres, hombres, comunidad LGBTI, personas extracontinentales, en las cuales este equipo multidisciplinario crea estrategias personales. Nosotros, bueno, yo como trabajadora social trabajamos básicamente en el caso, no trabajamos en conjunto, no trabajamos en grupo, sino específicamente en el caso de esa persona, cómo la vamos cuáles son las estrategias que podemos hacer todos los profesionales para que esta persona se visualice como una persona de derechos y que se empodere en su tránsito por México. Igualmente, el área de trabajo social participa, como ya había comentado, en la atención individualizada, en el estudio del caso, en el cual podemos incidir en acciones en conjunto con el fin de que las personas migrantes sean reconocidas como sujetos de derechos y obligaciones, básicamente. El otro perfil con el que trabajamos en la organización SMR son las personas migrantes que son víctimas de delito en territorio mexicano. Son las personas extranjeras que cruzan nuestro territorio mexicano y que dentro de este territorio les pasa algún delito grave, específicamente grave, dentro de las leyes mexicanas. ¿Cuáles son los delitos graves? Secuestro, privación de la libertad, violaciones, robos con violencias, tráfico de personas, todas esas personas que fueron víctimas principalmente por el narcotráfico, por algunos grupos delictivos, por las mismas autoridades, migración, la Policía Federal, todos estos grupos que pueden afectar el tránsito. Hay que recordar que la migración en México no es un delito, solamente es una falta administrativa, con la cual las personas que no entran con una reglamentación de documentos no se les puede acusar de delincuentes o no se les puede acusar como Estados Unidos hace, entras a mi territorio nacional y tienes 3 años de cárcel o tienes 4 años de cárcel, ¿no? México, con la lucha de todos estos defensores y defensoras que han impulsado el apoyo a los migrantes, bueno, en la política se dice que ahora los migrantes solamente pagan una multa para regularizarse.
Algunas de las actividades que se realizan desde el área de trabajo social pues son estas entrevistas de diagnóstico para detectar algunas necesidades y afectaciones de la población con la cual trabajamos, y obviamente priorizamos las afectaciones, ¿no? Las personas cuando son víctimas de delito, de una violación, ¿qué es lo principal para ella? Recibir atención médica, recibir atención psicológica, recibir atención legal o contactarse con su familia. Entonces, a partir de nuestras estrategias, le mencionamos a la persona cuál es tu prioridad, ¿no? Nosotros no podemos decidir por ellos, porque aunque estén pasando por situaciones complicadas, ellos tienen que decidir cuál es la importancia o cuál es su problema mayor en este momento. También creamos estrategias para defender derechos de la población migrante, como la no discriminación, como el derecho a solicitar asilo, el derecho a una traducción. Hay población africana que está viviendo en México y que por ende no habla el español, habla el francés, hablan lenguas maternas como lingala, como el noa, que en México, ¿quién conoce lenguas africanas? ¿Quién conoce? Hay muy poca población que hable francés, mexicanas, profesionales, muy pocos que hablen francés. Entonces buscamos el derecho a una traducción, porque obviamente las instituciones públicas dicen, bueno, pues están en México, tienen que hablar español, pero no se ponen a pensar de estas situaciones que se tienen que acoplar a un idioma, a una cultura, a una nueva gastronomía, a todo un contexto diferente de sus países. Hacemos referencias a áreas como la salud, educación y a una regularización migratoria. En la ley dice que las personas que son bajo estos dos perfiles que ya mencioné, solicitantes de la condición de refugiado y personas migrantes víctimas de delito, tienen el derecho a una regularización migratoria, que bueno, ese ya es otro tema. También se encarga el área de trabajo social de una sistematización de la información. Todo lo que hacemos con las personas tiene que quedar sistematizado, tiene que quedar por escrito. Si no, yo estoy ahorita en esa área de trabajo social, después llega otro trabajadora social y tiene que volver a crear los mismos instrumentos, las mismas estrategias, todo, y entonces pues no es el caso, ¿no? Que la otra trabajadora social venga y tenga que hacer otra vez todo. Entonces, por eso es importante la sistematización. Es importante lo que mencionaban, el seguimiento a estas atenciones de afectaciones. No solamente basta con el primer momento en el que se dice, bueno, estas son sus afectaciones, ahora vamos a trabajar y ya somos perfectos y decimos que está al 100% recuperada, ¿no? Tenemos que darle seguimiento a las personas para ver desde su perspectiva cuál ha sido el avance de estas situaciones. Y el área de trabajo social también interviene en la proyección futura de esta población. Como organización contamos con un albergue que se llama Casa Mambré, donde el tiempo determinado de esta población en lo que se llega a adaptar y llega a reducir estas afectaciones de la migración, pues tardan hasta 3 meses en vivir en ese espacio. Después de esos 3 meses, obviamente tenemos que trabajar con ellos lo que es la integración social, que es donde las personas pues hacen una proyección de vida en las cuales dicen, ok, ya pasé esto, pude reducir algunas situaciones, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Sigo mi camino hacia Estados Unidos? ¿Decido quedarme a vivir en México? ¿Decido regresar a mi país? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, el trabajo social en conjunto con el área psicológica dan el seguimiento a esta proyección futura de la población. Y en un tercer punto, pues ya cuando sale la población, hay que crear tiempos para también darle seguimiento afuera de la migración. No es que cuando salgan del albergue la persona ya va a estar al 100% y ya va a trabajar, y ya va a vivir, y ya va a tener empleo, y ya va a tener una vivienda, su mundo se le mejoró al 100%. No, también hay que crear tiempos de atención post para que la persona no vuelva a caer en esta misma situación de vulnerabilidad con la que llegó. Nuestra ruta de acompañamiento, se las explico muy rápido, parte del primer punto, que es la acogida, que es donde llega la población al albergue, y se hace toda esta intervención de los profesionales creando nuestros diagnósticos. El segundo punto es una atención a las afectaciones urgentes, que es lo que ya les comentaba. El tercer punto es la recuperación. El cuarto punto es la proyección futura y el quinto punto es el plan de seguimiento, ¿no? Es como nuestra ruta de acompañamiento, la definimos acompañamiento, porque los profesionales que intervenimos en esta situación acompañamos a esta población en diversos
puntos de la situación, y también hacemos acompañamientos cuando tienen que ir a instituciones. Las personas solicitantes y las personas migrantes víctimas de delitos llegan con mucho desconocimiento y con mucha desconfianza de autoridades mexicanas, en las cuales si nosotros le decimos te tienes que ir a migración a presentar, obviamente no lo van a hacer, porque en la ruta migratoria ya vivieron que migración los correteó, que migración los bajó del autobús, que migración los separó de personas, entonces obviamente no van a ir. Tienes que ir con el MP a denunciar la situación. Obviamente si ni siquiera nosotros confiamos en esas autoridades, la población que acompañamos pues tampoco, entonces también esta parte de acompañamiento es fundamental para la población. Por último, solamente quiero decir que obviamente nos quedan muchos retos y dificultades al trabajar en esta área, específicamente trabajando como trabajadores sociales en el tema de migración. Yo veo con las otras profesiones con las que colaboro, que por ejemplo los abogados ya saben qué hacer en el tema de migración, ¿no? Porque hablan mucho de migración en sus carreras. La psicóloga también ya tiene como detectado algunas situaciones en donde pueden intervenir. Hay muchos diplomados psicológicos para personas migrantes en donde ya pueden intervenir, ¿no? Entonces, el área médica, bueno, ahí se va acoplando con este tema de migración, de los nuevos derechos, en donde a lo mejor el médico dice yo no lo voy a atender porque es un migrante y no lo puedo atender, mi ley me dice que no lo puedo atender, ¿no? Entonces, también de la parte médica existe un desconocimiento, pero del área de trabajo social aún existe más desconocimiento de que sí podemos intervenir en este trabajo de migración y que sí hay actividades referentes a trabajo social y que todas estas actividades las está utilizando a lo mejor un psicólogo o la está utilizando un sociólogo, en donde pues nosotros tenemos las herramientas y nosotros tenemos las habilidades para participar en este tema, ¿no? Entonces, sí se puede trabajar desde la migración, obviamente tocando, por último ya rápido, el tema del autocuidado como profesionales. No, es de verdad muy difícil entrevistar a todas las personas en donde te cuentan situaciones de violencia en su país, situaciones de amenazas, situaciones de violencia de género, violencia sexual, y más aparte lo que pasa en México, ¿no? Que no son gratos, que te secuestren, que te priven de la libertad, que te traigan en un tren durante el territorio mexicano. Entonces, muy importante que los profesionales, los trabajadores sociales tengamos esta parte de autocuidado, porque existe un tema que se llama burnout, que es el desgaste profesional, ¿no? Si nosotros no estamos bien, no podemos acompañar y no podemos trabajar con esta población que de por sí está mal y nosotros mal, se hace ahí todo un colapso total. Gracias. Agradecemos a la licenciada Erendira Barco González. Muchas gracias por el aporte. También para las tres, el aporte que han dado. Sí, como entendemos, la mesa es importante generar conocimiento desde la academia y también es importante intervenir directamente desde trabajo social en una problemática tan contemporánea como lo es migración. Entonces, acuérdense, si no generamos conocimiento no podemos intervenir, pero si no intervenimos tampoco se puede recuperar esta sistematización de conocimiento. Es bien importante. Ahora, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos si tienen alguna pregunta para la compañera Barco González, la licenciada Barco González, hacerla llegar, por favor. Aquí ya tenemos preguntas para la maestra Itzel y para la maestra Santoyo. Ahora, aquí, para las tres compañeras, de parte de la comunidad, hacen una pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que han tenido como trabajadoras sociales en el tema específico de migración? Contestamos conforme fueron sus participaciones, por favor. Bueno, pues el mayor aprendizaje fue como tratar de desmitificar, cuesta muchísimo a veces comprendernos desde la otredad, ¿no? Y aprender a caracterizar, justo ahorita voy a entrar en la etapa de mis preguntas, pero justo preguntaba, bueno, ¿cómo pasa este tema de la subjetividad? Bueno, revisando que hay una metodología y que yo les invito, hay muchos diplomados y seminarios que hablan desde las metodologías
de la afectividad y lo subjetivo. Cómo comprender al otro como una persona que siente, que vive, que ha atravesado circunstancias y sobre todo tratar de bajarme de mi privilegio. No hablar desde el privilegio que me da estar como profesional del trabajo social, ¿no? Sino tratar de generar relaciones horizontales y cómo comprender al otro como un sujeto de cambio. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy interesante y bonita también, porque como comentaba la maestra Cintia, este tema de la subjetividad y la intersubjetividad, si bien estamos hablando desde un plano profesional, pero al hacer investigación, sobre todo desde el enfoque en el que yo la hice, desde un método etnográfico, es el ponerte en los zapatos de la otra persona y hacer lo mismo que hace la otra persona, como si fueras esa persona o ese grupo de personas. Entonces, para mí fue una muy buena experiencia. Supe lo que era vivir como ellas. Obviamente no lo voy a saber al 100 porque no estoy en su cuerpo, pero sí pude vivir, pues como les había dicho, esta experiencia de correr de los inspectores, de huir, de la lluvia, o sea, todo lo que implica el ambulantaje principalmente, porque pues me enfoqué más en ambulantaje, pero pude comprender toda esta experiencia desde, obviamente en la tesis ya lo escribo más, ¿no? Desde el antes de emigrar, el durante, el llegar a Mérida y el que algunas se instalen o algunas regresen. Incluso algunas de ellas me decían, no, es que tú eres mi amiga, eres mi única amiga, y me compartían cosas muy personales, ¿no? Videos de sus comunidades, así cosas de su vida cotidiana, situaciones emocionales, que si su novio, que si está aquí, que si, cosas así, ¿no? Que tú dices, bueno, y mucha gente podría pensar, ¿y eso qué tienes que estar haciendo tú? Pero pues no, o sea, el método, yo así lo quise trabajar, o sea, fue un método etnográfico de estar con ellas, o sea, me podía pasar todo un día, así como ellas sentadas, principalmente en lo que es la avenida Paseo de Montejo, no sé si alguien haya ido a Mérida, y bueno, ellas están ahí caminando, van, vienen del centro, regresan, y pues lo viví como ellas. Entonces es una experiencia más enriquecedora, porque no es hablar como desde acá, desde el escritorio y decir, ah, sí, y no sé qué, no, o sea, es estar ahí. Entonces para mí fue una muy buena experiencia. Gracias, maestra. Ok, desde mi trabajo, el mayor aprendizaje, bueno, puedo definir que son 3. Los límites que tenemos que tener como trabajadores sociales. Sé que ante una problemática nosotros queremos dar el 100% y después cuando te encuentras con una situación de esta población como muy vulnerable, tú te puedes enganchar de ciertas cosas con esta población y que los límites son súper importantes para no caer en lo asistencialista, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, yo te doy eso porque lo tengo, pero también cómo hacemos a estas personas que no dependan de la organización o de los profesionales y que ellos mismos tengan esas herramientas. Otro es lo que mencionaba la maestra Olga, la contrarreferencia, ¿no? Cómo no caer, cómo no apropiarte de las situaciones de esta población para tú seguir trabajando, ¿no? Y el autocuidado, que es fundamental. Nosotros en la organización vemos a personas que ya llevan 5 años trabajando en esta situación de todos los días escuchar violencia, de todos los días escuchar situaciones muy lamentables y que llega a un punto en el que se hace la labor más desde lo asistencialista que desde lo profesional, ¿no? Ya están como muy quemados, ya una historia ya no les hace sentir, dicen, ah, bueno, es lo mismo de siempre, ah, bueno, salió por discriminación, ah, bueno, salió porque la amenazaron, ¿no? ¿Cómo no caer como en estas situaciones? Y que bueno, que han sido como mis mayores aprendizajes. Esta pregunta va dirigida para la maestra Cintia Santoyo. Desde su experiencia como trabajadora social, ¿cómo podríamos vincular en el triangulito trabajo social, desapariciones forzadas y migración? En términos de intervención, ¿cómo podemos relacionar estos 3 conceptos? Bueno, a la par de esas preguntas, yo quisiera como irlas juntando porque hubo como 5 que se relacionan con desapariciones forzadas
El tema de la desaparición forzada dentro de la violación sistemática de los derechos humanos en México es fundamental, igual que el tema de feminicidios. La desaparición forzada en la población migrante, que no me gusta llamarle población vulnerable, es población que es vulnerada por el sistema y que a partir de las organizaciones delictivas, como ustedes saben, la tipificación de la desaparición forzada se da en junio del 2001 en México porque no estaba considerado como delito, ¿no? Decían, lo levantaron, ¿no? Como que él había participado, él o ella había participado de algún acto delictivo y entonces estaba inmiscuido en alguna banda y lo levantaron. Después de que se genera la tipificación, ¿no? en materia legislativa para considerar la desaparición forzada, como ustedes lo saben, en la desaparición forzada es un delito que se comete por parte o sea, hay la complicidad del Estado dentro de este delito, ¿no? Es el Estado en colaboración con alguna organización delictiva, que en este caso, bueno, quien más ha estado dentro de esta problemática son los grupos del narcotráfico, ¿no? Los diferentes cárteles que tenemos a nivel nacional. Entonces, que la población migrante se ve mucho más vulnerada, ¿no? Igual que nos desaparecen a los mexicanos y que tenemos un registro y un INE y tal, mexicanos y mexicanas por igual, ¿no? Pisamos un terreno de miles de desaparecidos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ustedes googlean recomendaciones a México por desapariciones forzadas, bueno, infinidades, ¿no? Desapariciones forzadas en migrantes, en personas migrantes en México, pues es mucho mayor. Se cree que hay bastantes bandas organizadas, ¿no? Pues reclutando a las personas para trabajos forzados, para la esclavitud sexual en el caso de mujeres y niñas, y que dentro de la participación, dentro de la comisión de este delito, está la participación del Estado. Incluso se sabe, hay organizaciones civiles en la ciudad de Tapachula, Chiapas, como el Fray Bartolomé, Voces Mesoamericanas, Sin Fronteras también, que bueno, han sacado informes, no es como que algo desconocido, en las que en las estaciones migratorias se ha entregado incluso a niñas, adolescentes y a mujeres para trabajo sexual. Bueno, no es trabajo sexual, me parece una onda muy neoliberal llamarle a la esclavitud sexual, entregados por mismas instituciones. Estaciones migratorias que pertenecen al Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, ¿no? La participación del Estado dentro de este delito es inminente, como los trabajadores sociales dentro de las instituciones que trabajan, de las instituciones gubernamentales, refiriendo, que trabajan el delito de desaparición de migrantes, pues a veces el trabajo también lo tienen bastante limitado. Tú quieres ir a poner una denuncia a la fiscalía por la desaparición de un migrante y resulta que si no eres familiar, no puedes ponerla. Me decían, no, tú no eres familiar. Oye, pero tengo derecho a iniciar una búsqueda. No eres familiar, tendrá que venir el familiar de África, ¿no? O de donde esté, para poner una denuncia sobre desaparición forzada. Dense cuenta que es una población que no tiene ningún registro en el país. Es muy fácil, ¿no? Uno de los parteaguas, a partir de la militarización que viene a traer el gobierno de Felipe Calderón, este tipo que entra con un sentido de legitimidad y que entonces literalmente se pone el uniforme militar, sale a las calles, comienza a militarizar, empieza por Michoacán, ¿no? Por su estado natal. Y que así comienza el resto del país, comienza la guerra contra el narcotráfico y aquí comienza se dispara el tema de la desaparición de personas migrantes. Acuérdense de lo sucedido en San Fernando, en Tamaulipas, en el año del 2006, ¿no? La fosa con 80 y algo migrantes, ¿no? Asesinados. Entonces, como el tema del delito de desaparición forzada va a traer consigo la violación a otra serie de derechos, ¿no? en este marco de la interdependencia de los derechos humanos. Gracias, maestra. Estas dos preguntas van dirigidas a la maestra Itzel Cámara. Desde la experiencia, en resumen, ¿cuáles fueron las propuestas de trabajo social o desde trabajo social en su proceso de investigación de maestría? Y la otra, ¿cómo es que se organizan las mujeres que viajan de Chiapas a Yucatán? Bueno, primero, ¿cómo se organizan? Como yo les decía, en la mayoría de los casos con las que yo trabajé, todas son
contactadas por una patrona, ¿no? Y esta persona se encarga de trasladarlas. Ellas se trasladan en ADO, en autobús. La misma patrona es quien paga el traslado y pues prácticamente así es como se trasladan. O sea, algunas son conocidas o algunas incluso van a comunidades y las invitan, o sea, sin conocerlas, las invitan a trabajar y así las llevan. A veces viajan solitas, sí, algunas me comentaban que pues esta experiencia pues era un poco de miedo, temor, algunas era la primera vez que salían de su lugar de origen, son como 12 horas de viaje o más, entonces, pero de manera concreta así se trasladan en autobús y a veces sí junto con la persona que las contrata y a veces solas, entonces depende, ¿no? Y ¿cuáles fueron las propuestas? Pues únicamente, como les comenté, hice propuestas al final, que es importante aclarar que no es lo mismo propuesta, proyecto que modelo. Entonces únicamente hice propuestas muy concretas porque mi trabajo fue de investigación. Entonces, dentro de lo que yo planteo es este derecho a la consulta que tiene la población indígena, que está en el artículo 2 constitucional en el apartado B, que evidentemente no se está respetando este derecho. O sea, no hay ningún derecho a la consulta de la población. Desafortunadamente, y esto va más o menos respondiendo a otra pregunta que había visto, no hay una aplicación de política pública. Alguien preguntaba, no hay una aplicación. O sea, esta población no es tomada en cuenta. De hecho, lo que el gobierno, principalmente municipal, porque como están en la ciudad, lo que quiere es que se vayan. O sea, es esta insistencia en decomisar, hostigar, para que se regresen a su lugar de origen. Entonces, estamos viendo que hay una expulsión, porque no es una migración por gusto, es una expulsión de un lugar de origen. Migran a otro lugar, una migración interna dentro de su propio país, porque o sea, son mexicanas y mexicanos, pero el Estado y la ciudadanía a veces no lo ve así, o sea, quiere volverlas a expulsar y pues quién sabe a dónde, porque prácticamente es una población que si estas condiciones siguen así, no sé a dónde se van a ir. Entonces, bueno, esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas que yo planteo es la creación de cooperativas, ¿no? La organización entre ellas mismas, que puedan generar organizaciones formales, cooperativas y un trabajo de acompañamiento y asesoría por parte del trabajo social y un trabajo de empoderamiento, pero en cuanto a sus derechos, porque bueno, como yo les decía, ellas viven con temor, siguen porque es su modo de vivir, pero todos los días son hostigadas y violentadas, e incluso el ayuntamiento fue logrando que poco a poco se fueran regresando a sus lugares de origen. O sea, ha sido como por temporadas, o sea, de repente hay mucha presión de parte del ayuntamiento y algunas sí ya se van, o sea, dicen ya no aguanto esta situación y se regresan, y algunas continúan y ahí siguen viviendo esto todos los días. Y bueno, yo también planteaba esta cuestión del papel de la sociedad, o sea, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? La sociedad, en este caso de Mérida, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, si bien vemos que la autoridad del Estado, en lugar de intervenir, está violentando más a esta población, nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Si estamos viendo, bueno, en mi caso yo que viví esta experiencia como ciudadana, como originaria de Mérida, ¿qué fue lo que hice? No lo había analizado, pero al final hice una tesis. Entonces, los demás, ¿qué estamos haciendo? Las y los demás, ¿qué estamos? O sea, si vemos esto, ¿qué pasa? O sea, y decir, bueno, ¿y el Estado qué hace? No todo es el Estado, no todo es el gobierno. Yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo? Entonces, creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Estas preguntas van dirigidas para la licenciada Abaco González. Licenciada, en este sentido, y como haciendo una síntesis de las preguntas que hizo la comunidad hacia su intervención, ¿qué podemos hacer para ayudar a los migrantes, mujeres, hombres que encontramos? ¿Dónde los podemos referir? En este sentido, ¿cuáles son los procedimientos que se necesitan
¿Qué pasa cuando un migrante habla en otro idioma? Bueno, mujer, hombre, migrante que hablen en otro idioma. Y también, ¿qué pasa con las personas migrantes que tienen discapacidad? Bueno, ¿qué hacer o qué actuar como persona que pueda encontrar a algún migrante? Aquí en el Estado de México es un lugar de tránsito de esta población, en donde llegan la población principalmente centroamericana, que se sube a la famosa bestia, y que obviamente se encuentra en esas localidades pidiendo apoyo económico, pidiendo alimentación en las calles, ¿no? Primero, si quieren intervenir con esta población o quieren ayudarlos, es preguntarles qué es lo que quieren hacer, ¿no? Solamente estás aquí de tránsito, solamente te vas a quedar unos días, o buscas quedarte en México, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y ya dependiendo de eso, existe en internet un mapeo de casas de migrante, un mapeo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan diversos puntos para poderlos referir a esas organizaciones, ¿no? Pero sí es importante que les pregunten qué es lo que quieren hacer, porque yo les puedo decir, bueno, los pueden mandar a mi organización, pero a lo mejor no se quieren quedar en México y ya los hicieron trasladarse después de 2 horas, ¿no? A lo mejor solamente quieren dormir, bañarse, entonces hay un albergue cerca de esa área en donde le pueden mandar, ¿no? Entonces, a partir de conocer qué es lo que quieran hacer las personas, en internet ahí encuentran los albergues o encuentran organizaciones o encuentran mapeos de estos albergues, organizaciones que apoyan a los migrantes, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Cuando hablan otro idioma, pues obviamente si están en una organización, nosotros tenemos que buscar traductores pro bono, que obviamente no es una organización muy fuerte económicamente, entonces buscamos traductores pro bono, voluntarios que conocen, que hablan otros idiomas, personas extranjeras que llegaron aquí como en esta migración regular, que llegaron con visa, que llegaron porque México no les pide visa, pero que al fin y al cabo son migrantes, ¿no? Y que vivieron esta misma situación en la cual llegaron a México sin saber el idioma y había personas que ayudaron a aprender el idioma y bla, 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 y que ahorita están como devolviendo el favor, ¿no? Entonces, traductores pro bono, tenemos también contacto con escuelas de idiomas en las cuales un día nos llegó un chico que hablaba solamente árabe, entonces, ¿dónde vamos a sacar a alguien que habla árabe, no? Entonces, pues ahí con el CELEC de la UNAM, en donde se da el idioma árabe, y tenemos que contactar, ¿no? Dependiendo del idioma. Ni siquiera las instituciones públicas tienen traductores formales. Ahora imagínate nosotros. Hacemos como estas situaciones. Y la otra con personas con discapacidad. Propiamente, mi organización no trabaja con este tipo de población. Y creo que en el tema de migración hay muy pocas que trabajen. Hay personas que obviamente en la ruta migratoria quedan con una discapacidad porque el tren les corta, les amputa piernas, les amputa brazos y toda esta situación, y que obviamente necesitan una atención más especializada que la que podamos brindar en mi organización, ¿no? Yo conozco muy poquitas, de verdad, que trabajan en este tema, principalmente no son organizaciones de la sociedad civil, son ya instituciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras. Hay algunos albergues de la ruta migratoria que específicamente es para recibir a esta población con vulnerabilidad, pero que si no se les da una atención especializada. Algo muy chistoso es que cuando entran estas personas con discapacidad a una estación migratoria, migración no se quiere hacer cargo de estas situaciones, entonces literal les abre la puerta y les dice, bueno, sigan su camino. O sea, es como tú que tienes más herramientas, tú que tienes contacto con sector salud, tienes contacto con hospitales y todo eso, no le das una atención, literal les abre la puerta y dice, bueno, sigan su camino. Es como muy complicado ese tema todavía de abordar. Gracias. Gracias, Cintia. Y para seguir con la dinámica de nuestro evento, damos paso a una última pregunta. Es como una síntesis que la comunidad IPO ha planteado a través de sus preguntas. Una síntesis que es una pregunta para las 3 compañeras, y con esta pregunta hacia las 3 compañeras vamos cerrando nuestra primera mesa. Entonces, con esto, la comunidad en síntesis pregunta: como estudiantes de la comunidad IPO,
cómo podemos involucrarnos en temas de migración, y en segundo sentido, como estudiantes, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, cómo podemos ya sea intervenir, cómo podemos investigar y qué alternativas podremos proponer como estudiantes, como comunidad de parte del estudiantado. Okay, bueno, apegándonos como a lo institucional, dentro del mapa curricular hay muchas asignaturas que debieran tocar el tema migratorio, no solamente la que específicamente se llama movimientos migratorios, ¿no? En el tema de derechos humanos, en problemas sociales, políticos y económicos de México, en necesidades, en muchas asignaturas, es decir, el tema de la migración, igual que el del género, como categoría analítica es transversal, ¿no? Entonces tenemos que ir revisando estos temas. Mucha de qué podemos hacer como comunidad INPO, mucha de la responsabilidad también tiene que recaer en los docentes y cómo los docentes impulsen el tema de la migración. O sea, es súper importante que en las aulas, igual que se habla de género, igual que se habla de violencia machista en las instituciones, se hable del tema de migración. Es indispensable que los docentes demos las herramientas teóricas, metodológicas a los alumnos para que ellos puedan llegar a intervenir. O sea, no es como que pues van al albergue y no, a ver qué hay de teoría, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a intervenir? ¿Cómo vamos a llegar a hacer siquiera una práctica, aunque sea por lo menos durante un mes, ¿no? Ahora que están yendo el grupo de movimientos migratorios, ¿qué de la teoría que revisaron? ¿Qué producto? ¿Qué es lo que van a vincular con la práctica dentro del albergue, ¿no? Y cómo podemos ir impulsando que ustedes estén cada vez más dentro de las instituciones, ¿no? Sobre todo acercarse a los docentes y decir, bueno, yo quiero trabajar el tema de migración, me interesa, incluso como tema de investigación para sus protocolos, y bueno, ya corresponderá pues, a los docentes ponernos a revisar, a los y las docentes ponernos a revisar este tipo de problemática. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en temas migratorios? La verdad es muy difícil empezar a trabajar en este tema. Es súper complicado porque no es reconocida la profesión, porque se piensa que trabajo social lo puede hacer la psicóloga y entonces ya en un presupuesto hacen psicología y trabajo social. Entonces es de verdad muy difícil, pero sí tenemos que dar el plus, ¿no? Ya que se saben las teorías, ya que se sabe el encuadre, ya que se saben los modelos de intervención, ¿cómo podemos ante las organizaciones llegar ya con una estrategia, llegar con algo, decir, mira, un trabajador social es importante por esto, por esto, por esto, y la psicóloga no lo puede hacer por esto, por esto y por esto, ¿no? Aparte, desde las instituciones gubernamentales creo que es un poco más accesible trabajar el tema de migración, pero pues obviamente con muchas limitantes, ¿no? Desde la sociedad civil sí tenemos que dar como un plus extra porque tú llegas y obviamente ya quieres que te paguen, ¿no? O sea, ya mi primer sueldo, el cheque, ¿cuándo va a llegar, no? Pero yo hice un año de voluntariado por toda la ruta migratoria, no solamente me quedé en la Ciudad de México, fui a Tapachula, fui a Tabasco, fui a Veracruz, estuve en la Ciudad de México, me falta conocer la zona norte, no he ido porque me da miedo, porque no hay como, pues sí, ¿no? El contexto de inseguridad también te mete, pero hay organizaciones, hay casas, principalmente desde esta parte católica, en las cuales te puedes asegurar de que no te va a pasar nada. Y entonces hay que trabajar el contexto, no solamente es llegar y decir, bueno, yo ya llegué con mi estrategia, hay que hacerla porque los migrantes son lo mejor del mundo. No, obviamente te tiene que dar el plus, un voluntariado, conocer el contexto de las casas, ir creando redes, ir creando personas, contactos en los cuales te puedas meter a este tema, ¿no? Entonces, sí le tienen que dar el plus, de verdad, si quieren trabajar en este tema. Es un tema muy importante actualmente en el cual pues tenemos que dar de sí, ¿no? Ya sabemos que hay trabajadores sociales cubriendo desde la parte de la salud, desde la parte de la educación, desde la parte pues, que siempre nos han referido, cómo ahora labrar un camino para el trabajo social en la migración. Bueno, con relación a esta parte de cómo intervenir, pues ya lo he mencionado de manera general, pero también yo creo que no sé cómo funciona el plan de estudios de aquí, pero con relación, por ejemplo, a las prácticas, servicio social, puede ser un primer acercamiento, alguna asociación, organización, incluso a instancias de gobierno, o sea, es un buen
un buen espacio para poder acercarse e irse preparando profesionalmente, como decía, en el voluntariado. Generalmente hay muchas organizaciones civiles que tocan el tema de migración, albergues, hay muchos albergues que pueden ir a apoyar de manera voluntaria e incluso recolectar como comunidad estudiantil alimentos. O sea, hay muchas organizaciones que piden ropa, cuestiones de uso personal para la población migrante. Y también, no sé si en alguna materia lleven elaboración de proyectos. Ese podría ser un buen espacio, ¿no? En alguna materia donde hay elaboración de proyectos, elaborar un proyecto, si eso es interés el tema de migración, y irlo a aplicar en alguna asociación, organización o incluso en alguna instancia de gobierno que permita la oportunidad. Y igual dentro de lo que es las instancias de gobierno también sí hay oportunidad, ¿no? Para poder hacer práctica, servicio o incluso algún proyecto, ¿no? Y algo que quería comentar, actualmente yo laboro en atención a víctimas del delito. Entonces, con relación a lo que mencionaban también, es importante que decían cómo se puede atender a las personas migrantes o a dónde se puede acudir. Bueno, yo trabajo en lo que es Estado de México, y bueno, si alguna persona migrante es víctima del delito, puede acudir a la Comisión de Atención a Víctimas. En este caso les hablo del Estado de México. Muchos estados del país tienen Comisión de Atención a Víctimas, pero no todos las tienen todavía. Entonces es cuestión de investigar en el territorio mexicano, si saben de alguien, en dónde ocurre el delito y canalizarlo a la Comisión del Estado. Entonces, en este caso, en el Estado de México estamos nosotros como comisión que se brinda asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social. Yo estoy en el área de trabajo social. Entonces, trabajo social se encarga de ver que todo, ¿no? Principalmente la evaluación del entorno social, detectar problemáticas y necesidades a partir del hecho delictuoso. En este caso, si es una persona migrante, ¿cuál fue el delito del que fue víctima esta persona migrante? No importa que sea de otro país, estamos hablando de migrantes de extranjeros, ¿no? De donde sea, siempre y cuando, en este caso, desde el Estado de México, que el delito se haya cometido en territorio del Estado de México, no importa la nacionalidad, origen, nada. Entonces, es esto. Trabajo social hace la evaluación del entorno, diagnóstico de problemáticas y necesidades, y hay apoyo desde alimentación, si hay que gestionar alguna atención de salud, gestionar salud. O sea, depende de la problemática, detectamos la necesidad e intervenimos. Entonces, hay un fondo donde está todo el recurso, se hace la solicitud al fondo y el comité determina si se brinda el apoyo. Cuando hay apoyos que son de emergencia, se brinda el apoyo al momento. Entonces, nada más para comentar eso, la atención psicológica y jurídica. La atención jurídica, si lleva todo un proceso, se le acompaña, o sea, se le asigna a un asesor o asesora jurídica y se acompaña en todo el proceso. Y por igual, a cualquier persona víctima del delito. Agradecemos a nuestros tres participantes por haber compartido su experiencia desde la academia, su experiencia desde el ámbito de la intervención directa, que es el ámbito profesional, y damos paso a la entrega de reconocimiento de nuestros participantes.